La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información. Señores, buenos días. Las gracias a Dios que nos da la vida, a ustedes que nos reservan el espacio y nos hacen el favor de su amable sintonía, domingo tras domingo, en la búsqueda de la verdad e en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cambio. Qué bueno que ustedes están con nosotros. Eso significa que estamos vivos. Y si estamos vivos es porque todavía somos útiles en esta tierra. Y en consonancia así debemos actuar. Ustedes, al igual que yo, somos la colección del sentimiento. Que de esto nosotros vamos a hablar, si Dios así lo permite. Vamos a hablar. Porque tenemos con nosotros a la doctora Milagro Sierra en breve, por asuntos técnicos de conexión. Todavía no la tenemos ahí ya en pantalla. Pero quiero hablar con nosotros un importante tema del estrés postraumático. ¿Cuál debe ser el manejo individual y colectivizado al mismo tiempo de la población después de la pandemia? Para que no prolonguemos la crisis más allá de la pandemia, para que no prolonguemos la tragedia más allá de la pandemia. En esto debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo tengo mis planes, si Dios así lo permite, y son sus propósitos dejarnos vivos en esta tierra. Yo tengo mis planes muy definidos y muy bien definidos de lo que voy a hacer después de la pandemia. Porque esta situación debe dejarnos a nosotros una reflexión y un cambio de estilo de vida. Nosotros estamos siendo sometidos en estos momentos, combinados a estar presos, con un coaccionamiento de nuestras libertades, donde lo más puro que teníamos nosotros se ha convertido en un arma letal para nosotros mismos, como lo es el aire. Es una jugada de la propia naturaleza. Que el aire que respiramos, que es sumamente necesario para la existencia de todo ser viviente, hasta de las plantas. Ellas mismas dan el oxígeno, pero ellas mismas necesitan oxígeno. Y que ese oxígeno es el que está contaminado. Es el arma letal. Es el agente de transmisión de una pandemia que aquí, por la politización barata, la deshumanización y hasta la misantropía de muchas personas que sus propósitos mediáticos del inmediatismo, de la inmediatez, más bien están muy por encima de la propia humanidad. Doctora Milagro Sierra, ya en breve, si Dios quiere, en un asunto técnico que estamos resolviendo, en breve ya estamos con usted, si Dios quiere. Yo le aviso, si Dios quiere, y por esta misma. El enlace lo va a marcar ya luego cuando le indiquemos. Entonces, nosotros vemos esta situación y no buscamos cuál ha sido el desenlace de las grandes pandemias del mundo, que han existido dos, me parece. La última fue la gripe, la penúltima fue la gripe española, en los años 20, que fue una gripe letal. Y nosotros, pues, la gran politización que existe en la República Dominicana, le damos un matiz de malestar exclusivo de la República Dominicana para tratar de sacar el mayor de los capitales. Pero el tema no es hablar de esta parte.
el tema es hablar de la actitud con C, esa actitud, ese espíritu que debemos mantener tanto en la pandemia como después de ella. Mi casa no es una casa. Mi casa no es una casa. En mi casa yo me siento bien. Creo que haya un espacio que me pueda sentir mejor que en mi casa, que puede estar en todas mis libertades, hasta en mi propio interior si quiero, también puedo estar al aire libre como Adán, puedo hacer cosas como yo quiera. Entonces, la libertad tiene algo que ver con el componente mental del ser humano. En una cárcel podemos ser libres, y eso nos lo enseñó Nelson Mandela. Pero el mismo Nelson Mandela también nos enseñó cuando dijo: si seguimos con el resentimiento, el dolor que nos causó la cárcel, después de lograr la libertad, seguiremos estando presos, seguiremos siendo esclavos. Expresó que todo su dolor y su resentimiento de durar tantos años preso injustamente en una cárcel, debía dejarlo ahí en la cárcel. No podía llevárselo, porque entonces ese mismo resentimiento seguía siendo esclavo. Y es a donde nosotros debemos de apuntar. Es donde nosotros debemos de marcar nuestro destino. Las tragedias de la pandemia debemos dejarla aquí enclausurada en la pandemia, aquí encerrada en la pandemia, y no postergar la crisis más allá, postergar la tragedia más allá de la pandemia. Porque entonces seguiremos estando con otra pandemia. Les advertía a una amiga el día pasado, esta misma semana, que se me ocurría una idea, y es que debemos comenzar a motorizar con las empresas cuál será mi actitud a la hora de que abra las puertas. No debe ser una actitud pasiva, tiene que ser una actitud activa de sobrevivientes, de personas que logramos superar y rebasar esta tragedia. Entonces no podemos ponernos a lamentar lo que hemos perdido, sino que debemos disfrutar lo que hemos logrado. Primero, salir vivo. Segundo, seguir disfrutando la vida. Coger para las playas, bañarnos, irnos de fin de semana, irnos a un campo, reunirnos con amigos y familiares, provocar encuentros de traje. Tú llevas las pastas, el otro lleva la yuca, el otro lleva la carne, y vamos a juntarnos en familia y vamos a compartir y vamos a celebrar la vida, porque no podemos provocar una depresión social de esta situación. La actitud nuestra debe ser una actitud proactiva, y esto lo digo desde el palco de la ignorancia, porque para eso yo he invitado a una excelente profesional como lo es la doctora Milagro Sierra, y que por asuntos técnicos todavía no la tenemos en la señal, pero estamos a la espera de que nuestro control pues resuelva, un control muy competente, resuelva lo más pronto posible la situación técnica, porque necesitamos urgente esa conexión con la doctora Milagro Sierra. No necesitamos, porque es una excelente profesional que nos hace el favor de compartir con nosotros estas 2 horas, y cada vez que la tenemos nos resultan pocas, muy pocas. Es una profesional muy competente, con muchas luces, y que conoce muy bien su carrera, ya que es psiquiatra y a la vez es psicóloga. Además de que es de los profesionales más comprometidos socialmente en la República Dominicana. Es una persona que hace suya las problemáticas tanto individuales como colectivas. No es una profesional que ve las cosas desde el palco. No, es una profesional que sabe abrazarse a las mejores causas,
señora tiene un centro de formación. Por mi estrés y la complejidad de mi vida, no he podido participar, porque sí mi hijo ha participado y, oigan, le digo a ustedes que el resultado es excelente. Yo de verdad les invito a que usted vaya a esos talleres de la doctora Milagro Sierra, que ya aquí le estamos enviando el otro enlace, este último, para que ella pues se conecte. Una persona muy competente, muy preparada, que pues nos hace el favor de conversar con nosotros sobre un tema muy pero muy importante: estrés postraumático. Tanto el estrés agudo, que es el que estamos viviendo ahora mismo, como ese estrés que viene después del trauma. Primero vamos a dar los buenos días y la bienvenida a la doctora Milagro Sierra. Buenos días y bienvenida, dama. Gracias, buenos días Wilson y buenos días a los amigos que nos siguen a través de la señal de televisor. Nosotros es un placer de compartir contigo en este momento, desde aquí poder ser aporte para ir paleando un poquito lo que se nos avecina, una crisis de salud mental que de una u otra manera lo que queremos es comenzar a hacer prevención con ello. Ciertamente, porque hay algo, doctora, y es una condición humana que arrastramos, que a mí me gustaría ver si existe alguna explicación de ustedes, los profesionales de la conducta. Vamos a una fiesta y nos la gozamos, bailamos, brincamos, saltamos, salimos de la fiesta, pero no nos traemos la alegría, más el estrés y el cansancio del trasnocho. Eso sí, ahora bien, dejamos la alegría hasta la puerta de la fiesta, hasta la puerta de la discoteca. ¿Por qué no pasa así con la tragedia? Dejamos un muerto, vamos y lo enterramos, pero no dejamos hasta ahí la tristeza, sino que la llevamos consigo. ¿Por qué si no somos capaces de prolongar la alegría? ¿Por qué si somos capaces de prolongar la tristeza? Pues mira, Wilson, nosotros tenemos un sistema en el cerebro, el cual se divide en tres partes: el cerebro medio y el superior, que es el más consciente. Las emociones están mediadas por el cerebro primero, como el cerebro rígido, el primer cerebro que se desarrolló en el ser humano. Entonces, en ese punto están anidados lo que son los instintos. Entonces, nosotros respondemos instintivamente ante emociones que son fuertes, y esas nos marcan de una manera u otra a quedarnos con un evento que suele ser traumático en nuestra vida. Por eso nos reímos una vez de un chiste, y una vez que el cerebro ya reconoce el chiste ya no te da risa, pero una tristeza la recuerdas y vuelves a conectar con ella. Se llama sistema límbico, que implica una serie de áreas de conexión del cerebro, donde están los olores, donde están los sonidos y donde están también eventos que hemos visualizado, tanto propios como de los demás. Por eso una persona puede presentar un trauma, aunque no le haya pasado a él, solamente por verlo en la televisión o solamente por verlo, diríamos, de una u otra manera, básicamente en una foto, un video, en una imagen, la persona puede presentar un trauma, aunque no esté viviendo directamente en la situación que se presenta. Por eso es tan importante la exposición a las imágenes, como también el vivir tú mismo el evento traumático que puede marcar. Y definitivamente muchas personas en este momento quedarán marcadas por tragedias ajenas y también por propias. Muy cierto, muy cierto. Por eso es la importancia, decíamos, de conversar con profesionales calificados, competentes, que a uno pues les orienten. Es decir, eso tiene una respuesta a nivel de la conducta. Otro problema que nosotros arrastramos es que si veo que tenemos un fallo cardíaco, nosotros vamos de inmediato al cardiólogo.
Si nos duele una Así pierna, es. seguido cogemos para donde el doctor Juan Carlos Toribio si tenemos problemas en la columna. Ese chequeo con la doctora Miladis Duarte, eso es seguro. Ahora bien, no sucede lo mismo con la conducta. Damos un reguero de loco en la calle. Escúchame el término. Y personas que arrastramos problemas y situaciones emocionales, conductuales, que alteran la funcionabilidad del organismo, pero no vamos de la psiquiatra. Hay que llevarnos amarrado. Y eso es lo grave problema. Entonces, por eso existen tantos problemas y por eso se multiplican tanto. Hablemos precisamente de este tema, doctora. Ese estrés agudo del que usted hablaba y ese estrés postraumático, ¿cómo podemos definir? Pues mira, en este momento la reacción de estrés agudo tiene que ver obviamente con la superinformación o la sobreinformación que tenemos. Nosotros tenemos la fortuna de haber pasado esta pandemia en un momento donde las redes sociales ocupan un nivel preponderante. Diríamos, las redes sociales básicamente son el medio por el cual nos informamos. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Que hay muchas noticias falsas, entonces hay muchas noticias que te llegan y te generan estrés. Nosotros lastimosamente tenemos muchas noticias que a veces decimos, eso es confirmado, esto es toda esa carga nos genera, toda la información que estamos recibiendo. Eso produce de una u otra manera unas reacciones agudas de estrés, donde tenemos palpitaciones, dificultad para respirar, sensación de ahogo, inminencia del contacto con el virus. Hay mucha gente que siente todos los síntomas del virus. Y también tenemos las respuestas del insomnio, de la irritabilidad, del ánimo bajo, de la sensación de catástrofe. Todo esto es estrés agudo, porque realmente todavía estamos en la crisis. La gente ahora mismo lo que busca es equilibrarse, lo que busca es como poder mantener salud, vida y estado emocional en un momento de crisis. Y eso es lo que está haciendo que las reacciones que tenemos en este momento tienen que ver exactamente con lo que pasa en el medio de la crisis. Es supervivencia. No se da cuenta que la gente dice, bueno, yo salgo, pues comida a mi casa, yo salgo, voy de hambre. Entonces, esas respuestas agudas de estrés es buscando supervivencia. Una persona que le palpita el corazón mucho o que siente falta de aire, inmediatamente quiere ir a un médico para que le confirme que no tiene la infección de coronavirus. O una persona que ya ha pasado el coronavirus en este momento y tiene una sintomatología similar a la que ya vivió, entonces va inmediatamente a un centro a que le confirmen que no tiene todavía la infección activa. Todas esas son reacciones de estrés agudo. ¿Por qué? Porque la gente busca en este momento sobrevivir. Por lo cual, hay una parte de nosotros que está como todavía disociada, que no ha podido medir todo el daño que ha hecho esta pandemia y todo el daño que va a hacer en muchos aspectos emocionales, económicos, laborales, sociales, familiares. Entonces, nosotros cuando salgamos de la pandemia, es que haremos el recuento de los daños. Y ahí sí vendrán reacciones en salud mental aplicadas. Y segundo, muy graves, las cuales ya nosotros comenzamos a preverlos y ya tenemos la experiencia de España, donde ha ido un paso adelante que nosotros en esta pandemia y tenemos la experiencia de los colegas españoles, cómo han tenido que generar apoyo a la población en general. La cual se ha ido quedando de una u otra manera marcada. Tenemos grupos de apoyo. El audio nos está fallando de la doctora. Ahora, ¿qué está pasando, por favor? ¿Qué tanto podría impactar a una persona, a un individuo, una enfermedad, podríamos decir catastrófica, como lo es esta enfermedad del COVID? ¿Qué ha pasado con la doctora? Vemos este trauma básicamente como si fuese una guerra.
O sea, nosotros en este momento estamos viendo que la reacción que la gente tiene ante el COVID es: me voy a morir inminentemente, o yo voy a ser de las personas que van a tener la complicación de tener que ir a cuidado intensivo, o yo no voy a sobrevivir en esta pandemia, o simplemente mis familiares que sufran esta pandemia no van a sobrevivir. Entonces, eso genera mucha angustia, como si fuese una situación de inminentemente una muerte segura. Y por eso el impacto a la salud mental está siendo muy fuerte, porque mucha gente ha escuchado muchas veces los síntomas del COVID y ya lo siente, aunque todavía no tiene una prueba positiva. O muchas personas han tenido que afrontar la pérdida de un ser querido y tiene de una u otra manera la dificultad de que, como lo vivió, lo sabe reproducir psicológicamente. Entonces tenemos mucha gente que en este momento está somatizando, en este momento está reproduciendo sintomatología que ya vivió, y eso está generando una sobrecarga al servicio de salud mental, en el cual nos dice que esta gente está siendo impactada fuertemente por la pandemia emocionalmente. Recibimos a diario múltiples llamadas de gente con ataques de pánico, con trastorno de sueño, con depresión, y ya comenzamos a ver lo que es la manifestación más temida en salud mental, que es la ideación suicida. Es que una persona ha salido del problema, de la situación, tiende al suicidio. Que justamente, Wilson, en este momento, como te decía ahorita, la reacción es supervivencia. Entonces, tú sabes que en la guerra la gente no piensa en el suicidio. Cuando las personas están en guerras, realmente se suicida muy poco. En los países donde hay guerra, donde hay terrorismo, hay muy pocos suicidios, porque hay una tendencia del ser humano a la sobrevida, a sobrevivir. Entonces, en este momento, la gente todavía está con la sensación de querer salir de esta situación. Sin embargo, en el post pandemia, lo que vamos a ver es que la gente va a conectar con los daños que está sufriendo. Entonces ahí tú vas a tener depresiones muy fuertes, porque los seres humanos somos muy sensibles a las pérdidas. Las pérdidas humanas, todavía el duelo está como detenido, está como frisado. La gente todavía no ha hecho realmente la reacción real del duelo, pero también está el hecho de que la gente todavía no ha visto qué tanto social y económicamente lo ha impactado la pandemia. Todavía nosotros no sabemos exactamente cuánto nos ha dañado esto hasta que no pase totalmente la pandemia. De hecho, todavía estamos enfrentando una enfermedad nueva donde ni siquiera sabremos si tendremos consecuencias de salud después, o tendremos la posibilidad de crear inmunidad, o de que cuando salgamos de este virus y ya hayamos pasado la infección, el momento que una vez que cae la realidad, entonces viene esa sensación de hacer el recuento de los daños que sufrí, y ahí viene la sensación de desesperanza, que es la antesala del suicidio, pero también viene la sensación de catástrofe, de yo no sabía lo que había vivido hasta que no lo afronté. Y todo esto va a generar respuestas importantes, sobre todo de intentos suicidas, o de depresiones muy profundas, o de disociación y psicosis, que tendremos que ingresar personas, por ejemplo, sintiendo los síntomas permanentemente del virus, o vamos a tener personas que van a comenzar a somatizar en otras áreas, como por ejemplo, con una taquicardia, con una sensación de ahogo, que tendremos que intervenirla. Entonces, todas estas crisis vendrán, por lo cual hay que comenzar inmediatamente, podamos reunirnos nosotros de manera presencial, a hacer grupos de apoyo y sobre todo a hablar, porque la educación es la base de prevención en salud mental. Yo digo una palabra ahí que lamentablemente los países tercermundistas y sobre todo nosotros, se nos hace muy difícil, y es la prevención, prevenir. Y eso se nos hace muy, pero muy difícil, sobre todo a los dominicanos. Pero
Esto, usted ha hablado del paciente de COVID, es decir, lo que le afecta psicológicamente al paciente, per se, a la persona que ha sufrido esa patología. Y los familiares, también podría esto impactar emocionalmente y psicológicamente en su conducta, en su ser. Mucho más, probablemente mucho, Wilson. Es que no es el amplio. A veces estás mirando a menos de 3 metros y tú lo ves solamente ese panorama, pero los que están por fuera, que tienen muchísima más intensidad la situación, y sobre todo, por ejemplo, los familiares de la persona que fallecieron por COVID van a quedar marcadas, importante por muchas situaciones. Primero, porque tener COVID en momentos es una situación de separación de la familia. Hay muchas familias que perdieron familiares que no pudieron estar con ellos en las últimas horas, o que no pudieron hacer una despedida, un velatorio, estar en el entierro. Por un lado, ya es un evento real, pero también está la acción de la persona que estuvo separada de la familia y que vivió la gravedad sin tener con quién compartirlo, pero la familia estaba en la casa con la preocupación de ver lo que está pasando. Está el otro tema, por ejemplo, en los países desarrollados, de la se está haciendo una un individual, sino que se está haciendo que son fosas comunes para esos pacientes. Entonces, eso también va a ser una situación muy difícil, porque una vez que pase toda esta acción, las personas no tendrán que llevar flores a un ser querido. Y también está el hecho del que no ha sufrido el COVID, que está esperando que inminentemente se va a infectar. Entonces, podría haber ese miedo que queda impreso en tu cabeza, que donde quiera que tú puedes recibir el contagio con el virus. Entonces, podría desencadenarse trastorno como, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, de que la gente se quede con rituales de limpieza extremo por mucho tiempo, que la gente sobrevalúe el tema de andar con mascarillas y guantes de la mano después de largo tiempo de haber pasado la pandemia, que se con ideas en su cabeza de que el mundo es un lugar muy contaminado, mortífero, donde yo prefiero salir de mi casa para no contaminarme. Y todas estas reacciones que nosotros la vemos a veces muy aisladas y que son parte de trastornos de salud mental que vemos con frecuencia en la consulta, podrían multiplicarse por 3 por 5, que las personas tendrán un trastorno psiquiátrico, y eso abruma, porque 1 de cada 5 es mucho en medicina, y sobre todo nos podrá colapsar el sistema de salud mental. De manera que hay una recomendación puntual, y es, ya comenzamos nosotros, tanto la Sociedad de Psiquiatría como la Asociación de Psicólogos, a dar asistencia telefónica. Y hemos estado acompañando a la población en la pandemia, diríamos, prácticamente todo el tiempo. Y hemos estado de manera virtual educando a las personas de buscar ayuda. Hace 2 semanas ya me vi precisamente en el sistema de emergencias y comenzar a ver algunos pacientes, porque ya comenzaron las reacciones graves como psicosis, disociación o intentos suicidas, que requieren necesariamente una contención con lo que es una unidad de intervención en crisis. Entonces, de una u otra manera, que la persona tenga, por ejemplo, un teléfono a donde puede llamar, y por lo menos alguien que lo escuche y lo oriente y le dé las directrices de qué puede hacer, es prevención. Es esta asistencia de salud mental, justamente porque queremos prevenir que una vez pase la pandemia venga la avalancha al servicio, y preferimos irlo mirando así, aunque sea de manera virtual, pero la gente ha sentido el acompañamiento. En este momento hay aproximadamente 70 psiquiatras en una línea de ayuda, donde tenemos un horario establecido para dar asistencia a los usuarios. Ya eso lleva más de un mes desde que comenzó el aislamiento,
y continuamos haciendo ese servicio vía telefónica. Así que el paciente de cualquier espacio, de cualquier lugar, puede conectar con nosotros y tenemos esa posibilidad de apoyarlos. Todos los días hay psiquiatras que están prestos a recibir llamadas, videoconferencias y sobre todo a dar las orientaciones, y por suerte también se hizo un acuerdo con el Servicio de Control de Drogas, el cual permite despachar las recetas a los pacientes que tienen medicación controlada para que no tengan que llevar el permiso de control activo, ¿no? Que con la última receta se le está despachando al paciente en la emergencia, en la farmacia, cuando son medicamentos controlados. Y eso ha facilitado también la posibilidad de que los psiquiatras, como no estamos en el consultorio, no podemos estar haciendo la receta de manera activa. Así se está haciendo bastante en prevención, y justamente por el programa que estamos haciendo tú y yo en el día de hoy, donde estamos hablando de futuro, estamos hablando de qué vendrá una vez que pase la pandemia, y sobre todo una de las cosas más importantes de prevención es conocimiento, saber que puedo afrontar X o Y situación, entonces me da la posibilidad de poder controlarla, y eso ya es un avance. Cierto. Mira, hay varios puntos que hemos tocado en los que la forma de impactar. Por ejemplo, yo voy a ver mis hijos, diario o interdiario, voy a ver a mi muchacho. Cada vez que yo tengo un tiempito, pues voy a ver a mi muchacho. El primer día que a mí se me ofreció ver mis hijos desde el balcón, yo confieso que lloré. Yo lloré. Eso me dio a mí una depresión, al punto que ahora mismo la siento como en ese mismo momento, ahora que lo estoy diciendo. Una depresión de ver mis hijos de lejos, de tú ir a ver tus muchachos sin poderlo abrazar, sin poderlo besar, sin poder jugar como nosotros compartimos. Eso marca grandemente. Y de una u otra forma, eso modifica la conducta de la gente. Y esta otra parte de la somatización. Las personas después que pasan de cierta edad, somatizan mucho las enfermedades. Por ejemplo, ya después de los 50 y pico, 60 años, comienzan ya a caerle atrás a los síntomas y terminan con cáncer, sin tener absolutamente nada. Yo tengo un amigo, compadre, y yo le pregunté, Dios, ¿sabes qué tú quieres que te dé COVID? Porque ante lo más mínimo, ya que irse a hacer la prueba. Yo tengo COVID, sí. Ya que irse a hacer la prueba. Entonces, lo más común que existe en Dominicana es el resfrío, por los cambios de temperatura. Cualquiera se puede resfriar. Entonces, esa forma de caerle atrás a los síntomas, que es lo que se llama la somatización, se define como somatización, ¿es prevenible o es tratable desde el punto de vista del manejo de sus competencias? Sí, Wilson, mira, los primeros días de esta pandemia, lo primero que nosotros escuchábamos era gente que te decía, yo no puedo dormir porque pienso que tengo la epidemia. Afortunadamente nosotros tenemos preguntas así como muy lógicas que le hacemos a la gente para que haga conciencia de que a veces está ante un pensamiento no racional, o un pensamiento que aunque es reactivo y no le permite controlar la voluntad, pero sí se puede racionalizar posteriormente. Entonces, por ejemplo, nosotros le decíamos yo le pregunto a la persona directamente en las intervenciones, ¿has tenido fiebre? No, no he tenido fiebre. ¿Has tenido malestar de garganta, astenia, malestar general? No, yo no, solamente siento una opresión en el pecho. Entonces tú comienzas a explicarle el mecanismo de la ansiedad, cómo produce falta de aire, cómo produce la sensación de anugo, que tú no puedes prácticamente tragar, o te acelera el corazón y tú lo sientes como con un susto permanente en el corazón y un vacío en el estómago. Entonces, cuando hacemos la símil de que estos síntomas lo conocemos los psiquiatras y que se denominan ansiedad, la gente suele calmarse. La somatización, afortunadamente, la mayor intervención que se hace con la somatización es la intervención psicoterapéutica.
Entonces ahí trabaja mucho la terapia cognitiva conductual, donde tú haces que la gente se haga consciente de que tiene un pensamiento irracional. Además, tú le preguntas, realmente este pensamiento, ¿qué es lo que te genera? ¿Te genera tranquilidad o te genera angustia? Ay, no, cuando yo me pongo a pensar en eso, doctora, yo siento que se me aceleran todos los síntomas, el corazón se me sale por la boca. Entonces, bueno, mira, vamos a buscar un pensamiento contrario al que tú estás teniendo, que te genere tranquilidad. ¿Qué tú podrías pensar mientras estás buscando un pensamiento que te haga sentir mejor? Ah, pues mire, si yo pensaría que yo no tengo el virus porque tengo una prueba negativa, o porque no tengo todos los síntomas, o porque no me siento tan mal, me calmaría. Entonces, ya tú hiciste una racionalización del pensamiento, ya la gente pone una idea lógica o la idea que conviene tener. Entonces, de esa manera, tú estás quitando el pensamiento no funcional y poniendo un pensamiento funcional que va a generar una emoción positiva. Las somatizaciones y la sensación, diríamos, de enfermedad cuando no existe la sintomatología completa de una enfermedad o la prueba positiva de que tienes una enfermedad. Entonces, básicamente la manejamos con terapia cognitiva conductual, pero en muchas ocasiones hay que poner medicación, porque hay muchas personas que independientemente tú le expliques de que no tiene la condición y de que el cuadro realmente no aplica para decir que tengo COVID positivo, siguen pensando que sí lo tienen. Entonces, lo mejor es en esos casos colocar medicación para bajar la ansiedad y deja de sentir sintomatología. Con respecto a lo que me decías, con lo que tiene que ver con la falta de contacto con los familiares, nosotros tenemos que aprender cosas de esta pandemia, la resiliencia. Nosotros como seres humanos teníamos cosas muy valiosas, familia, como compartir, como cercanía, que quizás no estábamos mirando la importancia que tiene. A lo mejor hay actos que ahora están tomando un significado muy difícil cuando teníamos, pero no lo lográbamos como estábamos haciéndolo ahora. El aspecto físico no quiere decir que tú tengas aislamiento emocional. Lo importante es mantener el contacto. Afortunadamente, existen tantas opciones en la tecnología que tú puedes tener prácticamente todo el tiempo con tus familiares, utilizar aplicaciones. Nosotros hemos estado utilizando como familia, por ejemplo, las aplicaciones que nos permiten conectarnos todos, mirarnos, conversar, pero es una sensación de angustia y una sensación de tristeza, no poder abrazar a un ser querido, no poder verlo y estar cerca físicamente. Yo te confieso que igual yo, cuando se hizo ese llamado a colocar la canción de Nos volveremos a encontrar, volveremos a abrazarnos, yo intenté hacer un live donde yo quería llevar un mensaje positivo a la gente de que no miráramos, que miráramos en esta distancia, podríamos revalorar mucho lo que tenemos como familia, como sociedad, y no lo estamos guardando. Sin embargo, no la nostalgia en ese momento y la emoción de sentir que tú tienes tanta gente a la que quiere y a la que te quiere, y que tú tienes el riesgo ahora de no volver a ver muchos de ellos y a otros no poder tener el contacto que tienes. Y eso genera emoción negativa que da tristeza. Sin embargo, Wilson, lo sano es dejarlo salir. Lo sano es reconocer tus emociones, aceptarlas, inclusive aceptar el miedo. Como humanos es positivo tener miedo, porque una persona que no tiene miedo es una persona que se expone. Mucha de la gente que ahora mismo no está guardando la cuarentena es porque no tiene miedo o al contagio o a la gravedad de la enfermedad, y eso podría generar de una u otra manera una conducta desaprensiva o un desafío al peligro cuando no se tiene miedo. Acepta tu miedo como algo positivo. Contagiarse no es la opción, si tú tienes la opción de quedarte en casa y estar tranquilo. Sin embargo, hay una cosa que yo siempre le voy a pedir a la gente: no aísles emocionalmente. Si tú no tienes con quién compartir tus emociones, si no puedes tener la posibilidad de hacer una reunión familiar
aunque sea a través de las redes sociales. Pues mira, una de las cosas que tú puedes hacer es justamente escribir un diario con tus emociones, escribe un blog, escribe en tus redes sociales, desahogue, comparte tus emociones. Yo he vivido como una serie de, diríamos, de montaña rusa en estos días, porque hay días donde mis escritos tienen que ver, o veces tienen que ver con alegría, con esperanza, otras veces tienen que ver con solidaridad. Entonces es importante que tú conectes con lo que tú sientes. Déjalo salir, o sea, como seres humanos, tenemos una noticia que me impacta, o tengo un día donde tristemente mi ánimo no es el mejor porque perdí a un ser querido, porque estoy acompañando a alguien en un proceso de duelo que también a mí me afecta. Entonces déjalo salir. Esas lágrimas que salieron de ti son positivas. Habla del lazo afectivo que hay contigo y tus hijos. No nos podemos disociar de lo que realmente sentimos. Y realmente para que tu salud mental se mantenga, es que tú te hagas consciente de qué siento cada día. Si tú quieres, puedes hacer un diario de emojis y comienza a poner hoy me siento contento, hoy me siento enojado. Y dile la carita y toma un calendario y hazlo. O escríbelo en palabras, que siempre sea un gran desahogo. Porque ¿qué es lo que yo quiero transmitir? No podemos ser ajenos a las emociones. No podemos desconocer lo que estoy sintiendo. Requiero saber en todo momento cómo me siento y sobre todo reconocer que eso es muy humano. Llorar es de humano, sentir es de humano, frustrarme es de humano. Inclusive puede venir una sensación de ira o de impotencia por tener quizás necesidades no satisfechas la gente que está a tu alrededor, tu país. Y eso también es sano, por eso quiere decir que tú tienes la capacidad de empatizar, de solidarizarte con los demás. Entonces, es momento para reconocer tus emociones, para dejarlas salir, para expresarlas y para expresar afecto, cariño y todo lo que sobreviene de una relación tanto con familia como con pareja. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Sobre todo, algo que en un momento escribía y publiqué por el periódico El Jaya, y allá nos hizo el favor que le mandamos un saludo y nuestro cariño de siempre. Y hablábamos de la alimentación del ser, de esa forma propositiva, que así como nos cuidamos a la hora de alimentarnos físicamente, con los alimentos que sean potables, con el agua que sea potable, la comida que me huela bien, que me sepa rico, que se vea bien, así también debemos de ser más cuidadosos, sobre todo en estos tiempos, a la hora de esa alimentación espiritual del ser, que es precisamente con lo que vemos y con lo que escuchamos. Entonces, esa forma de promover, de informar en la tragedia, también termina agravando lo que es la tragedia misma, porque estamos infoxicando, es decir, cargando de información o de sobreinformación a una población que no necesariamente tiene que ser tan abierto a la hora de informar, pero lamentablemente es parte de nuestra idiosincrasia. Ahora bien, hay un punto que me interesa, sobre todo que nosotros conversemos, de ese síndrome de la silla vacía, que se genera precisamente en ese momento de fiesta, a la hora de que comienzan a faltarnos los nuestros. Hablemos de esto. Pues mira, Wilson, nosotros como humanos hacemos recuento de pérdidas y momentos y fechas donde esas pérdidas toman un significado. Por eso yo te decía que todavía no se ha hecho recuento de los daños, porque todavía la familia no se ha reunido. Entonces todavía la familia no se ha sentado alrededor de una mesa o en una sala y mirar el espacio vacío que quedó. Y eso será una reacción de duelo que será retardada. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que la gente haga la aceptación a la pérdida en los días u horas posteriores a las pérdidas. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que estamos retardando esa reacción.
¿Por qué? Porque mucha gente no ha podido reunirse con sus seres queridos después de la pérdida. Y vendrá esa necesidad de expresión, de tristeza, donde la familia tendrá la contención de apoyar a ese que se quiebre o a esos que se quiebren cuando se reúnan. Realmente no va a ser muy fácil. Nosotros escuchamos mucho, nos volveremos a abrazar, pero probablemente nos abrazaremos llorando. Probablemente será un reencuentro emotivo donde habrán múltiples manifestaciones, porque aún todavía nosotros no hemos podido sacar la información importante, que es lo que conocemos como resiliencia. O sea, yo no puedo decir lo que yo aprendí de la crisis, porque todavía el aprendizaje no ha llegado. Todavía tú no has pasado la asignatura y has tomado el examen para saber si tú aprendiste o no aprendiste de esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar mirando? Mirando muchos reencuentros como esa. Vamos a estar viendo familias que lamentablemente al querer reunirse van a hacer el balance y van a faltar miembros. Yo tengo mucha gente sana que ha perdido familiares que quisiera poder abrazarme, quisiera poder estar al lado de él, y lastimosamente esa vuelo está ahí detenido hasta que podamos encontrarnos. Entonces, por eso es que es importante que cuando se arregle la vida normal, entonces se haga esos rituales que permitan que la gente de una u otra manera saque la emoción sin que sea algo abrupto o destructivo para ellos. Tenemos que aprender a dejar salir la emoción de tristeza, de ira, de frustración, pero para mí dañino, por lo cual vamos a tener que ir dándole a las personas indicaciones de cómo hacer reuniones familiares y cómo hacer los reencuentros para que puedan nutrirse en vez de destruirse en emociones tan fuertes como la depresión y la tristeza. Bien, mira, vamos a pedir un permisito brevemente para cumplir unos compromisos comerciales y de regreso estaremos nueva vez contigo hablando del comportamiento social, tratando de hacer un análisis del comportamiento social, sobre todo de San Francisco de Macorís, frente a la pandemia. ¿Cuáles son las motivaciones psicológicas que pueden interpretarse de allí? ¿Te parece? Perfecto. Vamos a hablar de esto después de la pausa, reconociendo pues la audiencia que tenemos a través de Facebook, como lo es la amiga y Vladimir Reynoso, nuestro amigo hermano desde los Estados Unidos, Nueva York. También pues tenemos a Maribel, que también está en Estados Unidos. Maribel es una gran amiga, inclusive su esposo fue quien nos hizo el favor gratuito de diseñar nuestra casa. Le guardamos esa gran gratitud. Y también una intelectual como Rita Guzmán. Está en nuestra señal de Facebook, nuestros saludos. Si es que es un prestigio que nosotros tenemos de tener esta legión de seguidores a través de esta cuenta y a través de teléfono. Hablábamos en principio el comportamiento social de San Francisco de Macorís. ¿Hasta dónde ha favorecido o desfavorecido en el manejo de esta pandemia y de esta crisis? ¿Qué pasa? Yo, un individuo, tengo mi programa y a través de mi programa descargo mis emociones. Otros también lo hacen por sus diferentes canales. Otros se lo reservan y se quedan en su casa y lo sufren ellos solos y lo padecen. Pero aquellos líderes que tienen responsabilidad, que va más allá, ¿hasta dónde ha influenciado esto en San Francisco de Macorís al punto que existe un desabastecimiento producto de que las empresas nacionales no quieren entrar a San Francisco de Macorís, muchas de ellas? Hablemos de esto. Pues mira, Wilson, yo pienso que desde el principio no hubo mucho compromiso ni mucha responsabilidad en las personas que tenían primero que tomar las decisiones importantes y después de una u otra manera transmitirle a la población la gravedad y la realidad de lo que estábamos viviendo. Nosotros tuvimos un evento aquí en el país que fue las elecciones
de marzo pasado. Y ya en ese momento se debieron tomar algunas medidas preventivas y sobre todo información a la población de guardar la distancia social o justamente decir exactamente que aunque quizás no tuviésemos una circulación comunitaria del virus, sí existía el riesgo de un contagio del virus todavía, o que ya habían casos conocidos por las autoridades de salud que no fueron bien manejadas. Por ejemplo, tuvimos el caso en San Francisco de Macorís de una persona que viene del extranjero, de un país de lo que se señala como epicentro de la pandemia, y de una u otra manera esa persona pudo haber tenido contacto con miles de personas sin que se detectara o sin que se tomara la adecuada prevención. Los primeros casos de COVID no se aislaron de manera correcta, no se hizo el mapeo alrededor de la persona que se contagiaron y sobre todo todos tuvimos en un momento la impresión de que no se nos estaba diciendo la real dimensión de esta pandemia. Eso generó una especie de falta de credibilidad hacia las autoridades de salud. Después vino la situación de que prácticamente nos hemos ido quedando sin autoridad en San Francisco de Macorís, porque personas tan importantes como un director regional de salud o director provincial de salud afectados del virus y fuera de la ciudad, es como que te quedas acéfalo de una u otra forma. Entiendo que no se tomaron medidas que debieron ser tomadas a tiempo. Yo pienso que lo de la mascarilla obligatoria debió ser algo que se debió implementar mucho antes. Igual que el toque de queda se debió, en mi perspectiva, se debió hacer las primeras 2 semanas por 24 horas. Porque ese es el momento donde podíamos parar el contagio. Nosotros teníamos un pueblo que estaba entrando en una cuarentena, en un toque de queda, que no tiene mucha cultura de obedecer a las reglas, pero que le estamos dando el permiso de que saliera a la calle durante el día. De la desinformación que vivimos, porque yo no sé de dónde las personas sacó el tema de que una de las cosas que había que suplirse era de papel higiénico. O sea, ahí tú ves la desinformación que existe. Salieron muchas informaciones falsas respecto al virus, como por ejemplo algunos medicamentos caseros que podían servir, como el bicarbonato, como el limón. La gente se desbordó comprando ese tipo de cosas. Y también había mucho rumor sobre que sería una toque de queda de 24 horas, entonces la gente, mucha gente lo que hizo fue resguardarse comprando provisiones para durar más de un mes sin salir a la calle. Entonces, por otro lado, está el hecho de que como se está haciendo ayudas sociales, mucha gente se quedó en casa esperando las ayudas sociales que a veces no llegaban. Y también vino la otra decisión que entiendo que no fue muy racional, de cerrar los accesos a San Francisco de Macorís. O sea, nos aislaron de otras provincias, pero entonces tampoco permitían que salieran o entraran insumos que son necesarios para la buena, diríamos, funcionamiento, porque por ejemplo hay productos de necesidad básica, tanto para el hogar como insumos médicos, donde San Francisco en un momento dado no llegó ningún proveedor, ningún suplidor. Todavía hay suplidores que no llegan a San Francisco de Macorís, todavía hay gente que me pregunta, todavía está cerrada la ciudad. O sea, nosotros que tenemos, por ejemplo, suplidores médicos y visitadores a médicos, para ellos ha sido imposible probablemente llegar a San Francisco de Macorís y aportar de una u otra manera con insumos, con medicamentos. Pero igual está lo que es la situación del reabastecimiento de los lugares donde se venden, por ejemplo, alimentos y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todavía la gente tiene miedo de venir a San Francisco de Macorís. Se sigue hablando de que Macorís es el centro de la pandemia.
es la provincia de Duarte, no solamente es la ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros hemos visto una mejoría significativa de los casos en San Francisco de Macorís en estos días y vemos cómo aumenta el número de personas que de una u otra manera salen del virus. Sin embargo, hay otros que no, que todavía siguen diciendo que Macorís es el centro de la pandemia y que San Francisco sigue siendo una ciudad muy, diríamos, contaminada y la gente no quiere venir a San Francisco de Macorís. Nosotros lo que estamos haciendo es que de una u otra manera le decimos a la gente, no hay problema, pueden seguir viniendo a San Francisco. Estamos elaborando, por ejemplo, los médicos. Ya yo le digo a mis pacientes que si tienen una emergencia pueden llegar a San Francisco de Macorís. Mucha gente del mundo entero nos ha llamado preocupado porque creen que realmente la situación es mucho más grave de lo que realmente se ve. Ha habido también esa situación de que San Francisco de Macorís ha puesto resistencia a lo que es el toque de queda, pero nada más no es en San Francisco de Macorís, siento que es en todo el país. Sin embargo, por ejemplo, hubieron comentarios muy desafortunados, donde comentaristas nacionales dijeron que la población de San Francisco de Macorís no ha acabado. Y creo que no, que una gran mayoría de los franco-macorizanos estamos guardando cuarentena, estamos en nuestros hogares. Y simplemente yo siento que es un poco la falta de conciencia y de priorizar qué es lo más importante en tu vida o la alimentación. ¿Qué es más importante? Que tengas una semana de carencia, pero pase la semana en salud, o que tenga una semana con buena salud, pero salga y te exponga porque quiero ir a buscar un alimento, o tengo un antojo de algo, o siento que me estoy desabasteciendo, entonces eso me exponga a un contagio y va a venir una complicación peor. Lo cual es importante, muy importante, que la gente priorice en este momento. La alimentación es importante, pero no nos vamos a morir de hambre por un par de semanas que racionalicemos hasta que pase la pandemia. De forma que vamos a hacer conciencia de que si tú tienes una necesidad estricta, tú podrías romper el toque de queda o violar la cuarentena. Si no es estricto, si no es obligatorio estar en la calle, entonces vamos a quedarnos en casa y vamos a cumplir con esta cuarentena, que es la única posibilidad que tenemos de detener este virus. Entonces, yo también creo que las autoridades debieron tomar medidas drásticas con las personas que violan el toque de queda. Y sobre todo se volvió viral el desafío a la autoridad. Y después se veía como una proeza que la persona al otro día pidiera perdón y grabara un video de 1 minuto diciendo que estaba arrepentido y que no quería volver a hacer esa conducta, pero yo no creo que al final eso tenga ningún efecto. Yo pienso que la gente que está violando el toque de queda debe de recibir una sanción mucho más ejemplarizadora para que ya los demás no se animen a hacer, por ejemplo, esos retos a las autoridades y decirle a la policía, estoy aquí para que me vengan a buscar, o yo no me quedo en casa, yo voy a romper el toque de queda. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de imitar, y lo que se está haciendo en este momento es imitar negativo. Por eso creo que muchos de los videos que se suben, que se hacen virales, son ejemplos para que otras personas sigan haciendo lo mismo y sigan de una otra manera desobedeciendo. También estoy mirando cómo mucha gente está siguiendo a través de las redes sociales como un espectáculo el tema de cuando la policía sale a hacer sus allanamientos. Entonces salen algunas personas transmitiendo todas las incidencias de lo que pasa. Hay gente que se niega a ser detenido y es detenido a la fuerza, gente que se hace un verdadero espectáculo para poder someterlo a la obediencia. Entonces entiendo que las redes sociales a veces lo que hacen es, en vez de corregir una conducta,
es incentivarlo. Entonces vamos a no todo transmitirlo, ya no todo hacerlo viral, porque la gente está copiando mucho la conducta y lo está repitiendo. Y eso es una situación que está afectando mucho porque las personas buscan sus minutos de fama y lo hacen a veces de una manera muy negativa. Y creo que eso es lo que está afectando más el hecho de que mucha gente busque ser noticia en estos momentos, aunque sea de manera negativa. No sé si está ahí, si me escuchas, Wilson. Bien, yo creo que perdimos de manera momentánea. Bien, hay otra cosa que yo quiero tocar y es el tema del aumento de la intoxicación por bebidas alcohólicas y sobre todo de cuánta gente ha muerto por estar intoxicado en estos momentos. Y yo entiendo que quizás es un momento de mucha presión emocional, de mucha tensión, de que hay gente que tiene dependencia importante a las bebidas alcohólicas y que está de una u otra manera buscando matar el tiempo haciendo algo. Pero creo que ya las autoridades de salud pública y sobre todo de seguridad del país tienen que tomar medidas con esas fábricas clandestinas de bebidas adulteradas, o yo no sé si adulteradas o no, eh, que no tienen la capacidad o la suficiente eh, control para que no sean tóxicas para las personas. Porque es una lástima que en un momento de crisis, donde se está luchando para que la gente no fallezca por una condición de salud, entonces la gente pierda la vida por una situación como esta, que es justamente algo tan prevenible. Vamos a hacer conciencia y vamos a entender que nosotros como sociedad no podemos agravar un sistema de salud que ya está de una u otra manera afectado y sobre todo no tener que ir a buscar asistencia o ayuda en salud pública por un problema que no sea necesario, sino que fue provocado por alguien. Por eso es muy importante que comencemos a hacer conciencia de que la ingesta de alcohol en este momento debería ser algo que no debería estar dando ese problema que estamos mirando justamente de tanta gente presentando intoxicaciones. Recordar también que una persona que está ingiriendo alcohol es alguien que de una u otra manera también está expuesto a que su sistema inmune se afecte. Recordar que el alcohol afecta de manera importante al sistema inmune. Entonces, las personas que tienen de una u otra manera ya comprometido su inmunidad porque toman alcohol de manera frecuente y posteriormente ya siguen tomando alcohol, entonces eso sigue comprometiendo su inmunidad. Y una de las cosas que vamos a necesitar para defendernos del coronavirus es que las personas de una u otra forma tengan una capacidad en su cuerpo de luchar con el virus. Por eso es tan importante que nosotros preservemos una alimentación sana, unas buenas horas de descanso, que en este momento utilicemos ingredientes naturales, poco condimentados, poco conservados, pero también es muy importante en este momento que no ataquemos con nada al sistema inmune. Vamos a bajar la cantidad de tabaco, si es que fumamos, vamos a fumar menos cantidad en este tiempo, vamos a no tomar alcohol, vamos a tomar mucha agua, vamos a bajar los niveles de azúcar. Recordar que estamos con poca actividad física y eso nos va a hacer aumentar de peso. Pero también tenemos la situación de que podemos hacer ejercicios. Podemos ejercitar nuestro cuerpo para que se activen las endorfinas. Nosotros tenemos muchas sustancias, como son las endorfinas, que nos permiten modificar nuestro estado de ánimo, sentirnos mejor. Entonces vamos a estimularla con cosas que sí podemos. Y una de las que sí podemos hacer es, por ejemplo, hacer ejercicio por lo menos de media hora. Una caminata suave y ese tipo de actividades físicas nos va a permitir mantenernos activos y en forma y disminuir la cantidad de azúcar que estamos ingiriendo
en este momento. Pero sobre todo, y lo más importante, señores, vamos a detener el consumo de alcohol en este momento. Sí, porque no estamos en fiesta. Así es. Ciertamente, hay una parte muy importante que no podemos dejar a un lado. ¿Te has escuchado, mirar, verdad? Sí, te Hay escucho. una parte muy importante que no podemos dejar a un lado. Esos profesionales que se están exponiendo al peligro constantemente, como lo es el personal de la salud, la laboratorista que toma las muestras, el médico de emergencia, el médico especialista, el 911, es decir, todas estas personas que están expuestas a este estrés y que se están jugando la vida en cada segundo. ¿Cuál debe ser el manejo posterior? ¿Cuál debe ser la responsabilidad del Estado y de la propia sociedad y de ellos mismos frente a esos profesionales? Pues mira, Wilson, lo primero que se debería haber creado ya grupos de apoyo. Nosotros tenemos en la Sociedad de Psiquiatría médicos que están destinados solamente a la asistencia del personal de salud. Lo malo es, como tú decías al principio, que mucha gente no busca la ayuda. Hay mucha creencia de que porque yo soy un sanador no puedo resultar herido, pero no. La gente que está en primera línea en este momento asistiendo lo que es al paciente previamente y sobre todo en contacto con el paciente con COVID, será personas que habrá que apoyarlos emocionalmente. Hay mucha forma de hacerlo. Una de ellas es levantando la moral a ese personal, haciendo reconocimientos y sobre todo dándoles acompañamiento de reconocer día a día su labor, la importancia que tiene lo que hace, pero también dándole un espacio para que expresen sus emociones, para que tengan la posibilidad de asistencia en caso de alguna necesidad emocional, como lo podría ser, por ejemplo, el no poder conciliar el sueño cuando llego a casa, o el tener una emoción como la tristeza o la frustración por sentir que puedo hacer más y no que no lo hacer porque no es recurso, o sentir que yo no hice lo suficiente por algún paciente que quizás pierda. Todas esas situaciones hay que trabajarlas dentro de lo que es el acompañamiento terapéutico. Y posteriormente a la pandemia, este personal tendrá que tener un seguimiento porque vendrán para ellos también muchas reacciones de estrés postraumático. Personas que no podrán conciliar el sueño o que soñarán con la pandemia, o personas que de una u otra manera en este momento están como desconectados emocionalmente y están trabajando como robots. O sea, son tan necesarios en algunos espacios, como por ejemplo los intensivistas, que ellos no se dan tiempo a pensar en sus emociones. Sin embargo, son humanos y en un momento dado conectan con esas emociones humanas. Entonces, esas personas tendrán que tener ayuda emocional, tendrán que tener un espacio de acompañamiento. Y yo también pienso, Wilson, que esto ha demostrado la importancia de lo que es la población médica. Debe ser mejor remunerado el médico. Debe tener un buen seguro de vida los médicos. Deben tener la posibilidad de saber que arriesgan su vida, pero que hay un Estado que les responde. Y sobre todo, en este momento hay que comenzar a reevaluar qué es importante. ¿Cuál es el profesional que a mí me resuelve una crisis en un momento dado? ¿Quién es el que está en primera línea cuando hay una crisis en el país? Por eso tú ves que hay otros países donde la policía o los médicos son muy bien pagados, porque ya ellos tienen la experiencia de que ante una catástrofe o ante una situación de crisis, ese es el personal que responde. O sea, República Dominicana tiene que comenzar a valorar a los médicos, enfermeras, bioanalistas, camilleros y todo el personal paramédico que está en primera línea en una situación de crisis. Y sobre todo, todo lo que se arriesga emocional y físicamente. A veces, una de las cosas en la cual tú tienes una compensación es si tú estás por lo menos bien valorado, bien remunerado, o de una u otra manera tú sabes que cualquier situación económica la va a cubrir el Estado. Sin embargo, eso no es así.
En algunas situaciones, ni siquiera las personas tienen la posibilidad de por ejemplo, nosotros cuando salimos del seguro médico, cuando somos pensionados, ya no tenemos seguro médico. Y entonces es algo increíble que tú como médico te pases la vida entera sirviendo y que cuando ya tú tienes una edad avanzada ni siquiera tengas un seguro médico. Entonces son de las cosas que de una u otra manera te desaniman a decir yo no puedo quedarme aquí hasta terminar mi vida porque en un momento dado yo no voy a tener ni siquiera quien me responda ante esto. Por lo cual yo siento que ese personal, aparte de darle su apoyo emocional y aparte de nosotros tener la posibilidad de hacer reconocimientos a ellos, pero no hablar de que somos héroes ahora y de que mañana esto se ha olvidado, sino de hacerles sentir de una manera permanente qué tan importante es el servicio que dan a la ciudadanía. Ciertamente, Milagros. ¿Se le fue el audio a Milagros? Ciertamente, esa es una tarea social, de una deuda de siglos que tenemos con ese importante personal, que es el personal de la salud, así como los bomberos, así como también ese personal de ayuda en la salud, los camilleros, la gente de limpieza, en los centros clínicos, tanto públicos como privados. Es una tarea social que tenemos, de emular la acción a cada instante de cada uno de esos habitantes, de esos seres humanos que colaboran y se arriesgan la vida para servir. El servicio va más allá del beneficio que obtiene, tanto a nivel de bolsillo como a nivel espiritual. Muchas veces la no valoración o la infravaloración de ese personal, pues le hace sentir menospreciado y eso le impacta a nivel psicológico. Y también en la desmotivación de que otros pues quieran incursionar en el oficio. Milagros, nos queda apenas un minuto y eso quisiera dedicártelo ya para el cierre del espacio. Simplemente hacerle una recomendación final, Wilson. Pensar que esto no durará para siempre, saber que saldremos fortalecidos de esta crisis y que de una u otra manera como sociedad debemos buscar un aprendizaje. Preguntarme qué yo tenía que aprender como ser humano, qué me faltaba aplicar a la vida para que sea mejor mi vida a partir de esta crisis y buscar el aprendizaje porque toda crisis trae en sí un aprendizaje. Así es que vamos a escuchar nuestro interior, vamos a responder las preguntas que tenemos que hacer lo importante en este momento y vamos a hacer un propósito de vida de que seamos mejores seres humanos después de pasar por esta pandemia. Gracias del alma, Milagro, por habernos apoyado en esta gesta importante de este espacio durante 2 horas, con importantes conocimientos de una persona calificada para opinar y que debe ser escuchada por esta sociedad para el bienestar individual y que multiplicado llegamos a la colectividad de enfrentar esta pospandemia de otra manera. Es decir, no prolongar la tragedia y el malestar más allá de la pandemia, que es lo que aspiramos. También los economistas, los mercadólogos tendrán que reimponerse y reinventarse y crear una reingeniería social que evite una depresión colectiva que impacte en todos los ángulos a la República Dominicana. Gracias, que tengan un buen día. Nuestro saludo para los tuyos, que los queremos bastante. Y ustedes y yo el próximo domingo aquí nos encontraremos. Buenos días y gracias de nada.
La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.